¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen comienzo de semana. Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes. ¿Cómo le va, Stephanie Laden? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy buen lunes para todos. Un lunes en cuanto a las temperaturas de octubre. Podría ser. Primaverales totalmente. Tranquilamente. Así la alergia me lo hace A saber. ver. Vamos a estar dándoles detalles de lo que va a pasar en las próximas horas en cuanto al tiempo. Atención, porque ya lo había dicho el profe Serra. Se viene la lluvia, una semana muy complicada en cuanto a las tormentas. Se habla de una situación compleja en la República Argentina. De hecho, hay quienes dicen corre riesgo el partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda del día de mañana, pero además también se habla de precipitaciones muy fuertes con vientos aquí en el Uruguay esta semana. Un arranque de semana que además tiene como destaque a nivel político la situación de ACE, y más precisamente del presidente de ACE, a raíz de una investigación periodística de la colega Patricia Madrid. Se pone en tela de juicio si el presidente de ACE debería continuar en su cargo, porque se demostró que además de ser presidente de ACE, está ejerciendo en mutualista del sector privado. Exactamente, hay detalles y repercusiones sobre este tema que vamos a compartir con ustedes en minutos, pero ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Nico, saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, hoy termina la tercera fecha del torneo clausura, con el partido de Cerro Largo y Danubio en el Ubilla de Melo. Nacional le ganó a Progreso, sigue Pablo Peirano, y Peñarol cayó con Boston River, con un equipo alternativo, claramente pensando lo que va a ser el partido de mañana. Lo que decía Nico, se habla de clima, se habla de los 11 titulares y de mucho más, sobre todo también de cómo van a ir los hinchas de Peñarol, que son 4.500 aproximadamente, que se van a encontrar en Puerto Madero y desde allí se van a dirigir hacia el estadio. Por supuesto que vamos a estar con toda esta previa. Viajó Leo Fernández, pero también viajó Eduardo Arias, otro de los que está lesionados. No quiere decir que vayan a estar. Lo que sí se especula es con una línea de 5 defensiva, que ingrese Pedro Milans. Bueno, tenemos mucho para conversar sobre este partido, que es el partido de vuelta y que por supuesto va a definir quién clasifica a los cuartos de final. Un fin de semana con mucha actividad de uruguayos por todos lados, así que vamos a estar también sobre todo con el Brasileirao, algunas asistencias importantes y gol de Lucho Suárez en la MLS. Muy bien, Fío, gracias. A nivel internacional hay expectativa por esta tregua entre Israel y Gaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Es así, con esta tregua en Gaza se confirmó hace algunos minutos. El grupo terrorista Hamás acaba de aceptar una tregua, un alto al fuego con la liberación de los rehenes. Hasta el momento no se sabe de qué manera será, no se ha pronunciado. Estamos viendo imágenes de archivos, de momentos en el que habían sido liberados rehenes que se encuentran en cautiverio desde el pasado 7 de octubre del año 2023. Hasta el momento el gobierno israelí no se ha pronunciado acerca de esto. Hay mucha expectativa en cuanto a este tema. ¿Qué pasa? ¿Cuántos serán los liberados en los próximos días? ¿Cuánto quedan? También se habla de un intercambio de cadáveres de rehenes que han fallecido en las últimas semanas, en los últimos meses. Bueno, veremos de qué manera transita y reiteramos que hasta el momento el gobierno de Israel no se pronunció al respecto. En otras informaciones, bueno, la imagen del día proviene de la Casa Blanca, la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras lo que fue la cumbre en Alaska, tratando de allanar el camino para llegar al fin de la guerra en Ucrania. Terminó hace minutos nada más, se lo contamos en un ratito nada más. Y en Bolivia, bueno, se terminan 20 años del MAS. Parece que ahora el país se encamina hacia un rumbo de la derecha. Habrá segunda vuelta. ¿Entre quiénes? Se los contamos en un ratito nada más. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Bueno, les decíamos que fue un día espectacular, con temperaturas a esta hora incluso más que agradables, impropias del mes de agosto, pero se viene la tormenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profe? Stephanie, muy bien. Un saludo a todo el país, a todo el mundo. Ya está lloviendo desde hace 3 o 4 horas en gran parte del país, en la región norte. Así que esto va a llegar. Esto es una depresión atmosférica frontal o un ciclón extratropical, como veníamos anunciando ya desde la semana pasada, que ahora se ha profundizado y va a continuar profundizándose sobre el centro de Argentina. Y ya en el día de hoy, martes y miércoles, nos va a afectar a nosotros. Pero espero sí, por comentarios que han surgido, en el día de mañana, quienes vayan a Buenos Aires, a Argentina, para ver el partido el día miércoles, van a encontrarse con un episodio nada grato desde el punto de vista climático.
porque se esperan volúmenes de precipitación entre 60 a 100 milímetros en cortos periodos de tiempo, lo cual conllevaría a zonas inundadas en dicha región. O sea que la situación bastante complicada para los que vayan, para los que crucen justamente, profe, por el río. El partido es mañana de noche. Mañana de noche. Mañana de noche. Usted dice que mañana Buenos Aires, capital, pero también el Gran Buenos Aires, esto se juega en Avellaneda, que es pasando el límite con sí, capital, va a estar complicado también. Va a estar complicado no solamente el Gran Buenos Aires, sino también parte de la provincia, lo que es Pergamino, Rosario, toda esa región, la región noroeste, colindante con el noroeste nuestro, el litoral de ellos, pero vamos a tener precipitaciones, sí, bastante abundantes y alguna tormenta. La probabilidad de granizo está latente, o sea que en pleno partido podemos tener volúmenes de precipitación significativos que aneguen la cancha por mejor drenaje que tenga, y la probabilidad de manifestaciones eléctricas, que esto es algo que a veces no se toma en cuenta, el alto riesgo que tiene una tormenta por una descarga eléctrica. La situación bastante complicada. Pero también les tiro otra información, mi lenguaje. Sábado, domingo y lunes, sin lluvias. Así que una de cal y una de arena. O sea que la noche de la nostalgia, tranquilo, libre de precipitaciones. Exactamente, puede salir a bailar sin problema ninguno, en fin. Muy bien, muchas gracias. Que pase bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El gobierno respaldó a Álvaro Danza y lo mantiene en su cargo tras la polémica por atender consultas en mutualistas al mismo tiempo que se desempeña como presidente de ACE. La oposición pide su renuncia. El ex asesor de la ANI, Salomón Vilensky, dijo que se arrepiente de haberse referido al canciller Mario Lubetkin como un judío de mierda y de la comparación que hizo con los nazis tras la decisión del gobierno uruguayo de pausar el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Comisión de Ambiente de Diputados recibió a vecinos de la localidad de Casupá para conocer sus inquietudes con respecto a la posible construcción de una planta potabilizadora en la zona. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, será interpelado en la próxima jornada tras la suspensión del proyecto Arasatí. Bajo la consigna Nostalgia Segura, la Unidad Nacional de Seguridad Vial realizó el lanzamiento del operativo especial de cara al próximo domingo 24 de agosto. Ahora les contamos de otra polémica a nivel gubernamental. La oposición cuestionó la decisión tomada por el gobierno y la Agencia Nacional de Investigación, la ANI, de cancelar el convenio suscrito con la Universidad de Jerusalén. El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que en esto el único que pierde es Uruguay, al tiempo que el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que la suspensión se dio por motivos ideológicos. Habrán visto por ahí también que algunos senadores del Frente Amplio dicen que esto no es competencia del canciller. Bueno, las competencias formales del canciller están cesando bastante hasta sus competencias materiales, ¿no? Porque hay cosas que no dirige, pero habla y profundiza públicamente. Yo recuerdo, a mí nadie me lo contó, que en su primera comparecencia en la comisión en el Senado, el canciller dijo: esta oficina de ANI en Jerusalén no se toca, el partido Frente Amplio no condiciona ni controla al gobierno, y bueno, poquito tiempo después se cambia esa posición. Nosotros creemos que es un semejante disparate que tiene que reverse cuanto antes, que no solamente es un error en lo político, sino que también es un error en lo que tiene que ver con el Uruguay y sus necesidades. Acá el único que pierde con esto es Uruguay. Pierde un gran convenio con una universidad importante del mundo que incluso es anterior a la existencia del Estado de Israel, y que incluso ha tenido hasta posiciones críticas para con el accionar de Netanyahu. Yo creo que esto hay que reverlo, y creo que sin perjuicio de quien formalmente toma la decisión y que se le consulte a ANI qué es lo que pasa, el canciller tiene que volver a aparecer, porque desde que le dijeron que se había equivocado con los pasaportes, está escondido, guardado. Yo creo que tiene que poner la cara y explicar por qué el gobierno perjudica al Uruguay con una posición equivocada e ideologizada. Creo que una vez más le seguimos haciendo los mandados a Brasil
y ese no es el rol histórico del Uruguay en materia de política exterior. Lamentablemente, por motivos ideológicos y políticos, el gobierno decide cancelar este convenio, dejando de rehén a muchos emprendedores uruguayos, a muchos jóvenes que podían formarse ahí, cosa que nos parece absolutamente inaceptable, que lo ideológico condicione y deje de rehén a lo académico, a las posibilidades de desarrollo, sobre todo de capacitación de muchos jóvenes emprendedores uruguayos. Yo creo que el gobierno actual no le puso mucho calor a una oportunidad de emprendedurismo, de creación de talentos y de innovación. Se vio generar una oficina, habían incluso asesores internacionales de primer nivel del mundo, uno ha sido público y notorio porque habló en estos días, que quisieron participar. Y la verdad que entre la firma en diciembre del 24 de creación de la oficina, lo que había que hacer era implementarla. Yo creo que el gobierno lo que hizo, le sacó el pie del acelerador, lamentablemente. Y yo creo que acá jugó la ideología. Y reitero, no lo digo ni con alegría y mucho menos con orgullo, que un gobierno prime la ideología sobre la oportunidad de capacitar talentos o emprendedores en un convenio con una universidad que es de las, dicen, 8 o 10 mejores del mundo, me parece que dejar de rehén a la población por motivos absolutamente ideológicos. O sea que si no tuvo el desarrollo que esperaban, es responsabilidad de este gobierno. Se firmó sobre fines de la administración anterior. Y por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió al canciller Mario Lubetkin y sostuvo que el acuerdo era de mala calidad. Y la otra, los insultos que recibió. Lo primero es la solidaridad con el ministro Lubetkin y con los judíos en general. La expresión judío de mierda en el Uruguay es un delito. Y es un delito porque es un delito de odio, como hay otros delitos de odio que hemos estado discutiendo en las últimas horas. Y esto no tiene cabida en Uruguay. Lo primero que tendría que salir de todos los partidos es una condena unánime a este tipo de descalificación, como ya han salido de algunas organizaciones sociales vinculadas al pueblo judío. Entonces, de alguna manera esto es lo primero. Lo segundo es por qué se decide, porque es un acuerdo de mala calidad. Para nosotros, para los Frente Amplistas. ¿Qué quiere decir que es un acuerdo de mala calidad? Bueno, lo que ha explicado el ministro, pero sobre todo lo que ha explicado Brunini, el director de la ANI, es que no es favorable para Uruguay, en función de un conjunto de decisiones particulares que no favorecen al Uruguay. También para nosotros era un gesto importante, porque desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Frente Amplio, lo que está pasando en la Franja de Gaza es muy grave. En el Frente Amplio entendemos que se han generado una cantidad de mecanismos que nos llevan a pensar que se está cometiendo un genocidio, y una afirmación de ese tipo no la está haciendo el gobierno, sino el Frente Amplio, pero el gobierno ha sido coherente en votar en todos los organismos de las Naciones Unidas para que termine, para que haya un alto al fuego, para sumarse a las declaraciones de Naciones Unidas, es decir, que hay una posición coherente, pero obviamente el partido político puede ir más allá de lo que puede ir el gobierno. Pero nadie cuestiona la universidad, sino la señal política primera que se quería dar del gobierno anterior era instalar la embajada de Jerusalén, en un lugar donde se supone que hay una capital común. Y la segunda señal que se dio fue hacer este convenio, que finalmente no es nada. Finalmente definido como cuáles son las cuestiones que trajo para Uruguay, ninguno de ustedes me podría decir una. Entonces, de alguna manera, como creemos que fue una señal política, nos parece muy negativa. Si es un problema con la universidad, claramente que no. Si tenemos algún prejuicio con hacer acuerdos políticos con universidades israelitas, ningún prejuicio. Queremos que se termine este conflicto para poder hablar de educación, pero mientras los niños y las niñas, mujeres y hombres inocentes están muriendo, es muy difícil de hablar de convenios de cooperación. Abrir la ventana al mundo para seguir
de alguna manera profundizando en este tema, por lo menos en la situación de Medio Oriente. Exactamente. Es así, avanzamos con lo que decíamos en el comienzo del noticiero. Hamás aceptó una tregua, un alto al fuego, una propuesta que fue enviada por los mediadores para una tregua con Israel en Gaza que incluye la liberación de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, según indicó un responsable del movimiento islamista. Hamás ha entregado su respuesta a los mediadores, confirmando que tanto Hamás como sus facciones están de acuerdo con el nuevo cese al fuego sin pedir ninguna enmienda, dijo a la agencia AFP La Fuente, quien pidió el anonimato. Hasta el momento, Israel, por su parte, no ha respondido aún a la propuesta. Según el responsable, los mediadores deben anunciar pronto que se ha llegado a un acuerdo y que fijen una fecha para la reanudación de las conversaciones, además de ofrecer garantías para ejecutar lo pactado y continuar las conversaciones con miras a una solución permanente. La nueva propuesta entregada al grupo prevé una tregua inicial, vean ustedes, de 60 días y la liberación de rehenes en 2 tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar este conflicto en la Franja de Gaza. Bueno, y esto ocurre un día después, luego del fin de semana, donde hubo importantes movilizaciones en la capital económica de Israel, en Tel Aviv, donde miles de personas salieron a las calles del centro para exigir el fin de la guerra en la Franja de Gaza y un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, Israel y otros países. A la protesta convocada por el Foro de Familias de los Rehenes se sumaron otras movilizaciones en Haifa, Jerusalén y Beersheba, como preludio a una huelga nacional organizada este domingo. Según el calendario judío, el domingo es el primer día laborable de la semana en Israel. Las familias de los rehenes convocaron la huelga para protestar contra la decisión del gobierno israelí de ampliar la guerra en Gaza con una nueva ofensiva en lugar de firmar un acuerdo para devolver a los secuestrados, según informan los medios locales. Viajamos ahora hacia Estados Unidos. Hace minutos nada más finalizó la reunión entre el presidente de ese país, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que lo recibió en el Salón Oval de la Casa Blanca en un encuentro en el que se debatió un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. El encuentro se llevó adelante luego de la cumbre del magnate estadounidense con el mandatario ruso Vladimir Putin del pasado viernes. Al finalizar, Trump anunció que se allanó el camino para una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania y que este último país deberá ceder a sus intenciones de sumarse a la OTAN para avanzar hacia el camino de la paz. Vemos lo que decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esa reunión. Queremos asegurarnos que será una paz duradera. Queremos asegurarnos que todo está bien, estamos trabajando con Rusia, con Ucrania. Podemos llegar a Bueno, y vamos a ver quiénes participaron de este encuentro, porque hay líderes europeos que se sumaron a la Casa Blanca. Vean ustedes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, Emmanuel Macron, el presidente francés, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Friedrich Merz, el canciller de Alemania, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y Alexander Stubb, el presidente de Finlandia. Son algunos de los líderes políticos que participaron de esta reunión. Nos venimos más aquí hacia la región. Vamos a hablar de los comicios en Bolivia, que fue lo que sucedió este domingo en cuanto a las elecciones presidenciales. Bueno, el senador del centro derecha, Rodrigo Paz, dio la sorpresa y fue el más votado en las elecciones presidenciales, obteniendo el 31% de los votos. En tanto, el expresidente de derecha, Jorge Tuto Quiroga, fue el segundo con más votos, alcanzando el 27% del electorado. Es así que habrá segunda vuelta electoral en Bolivia, quedando la izquierda fuera de la carrera por primera vez en 20 años. El candidato oficialista, Eduardo del Castillo, apenas superó, vean ustedes, el 3% de los votos. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional, siguiendo de cerca el minuto a minuto lo que puede pasar con ese alto el fuego y esa propuesta, a ver si hay alguna novedad o si se expresa el gobierno israelí. Deli, muchas gracias. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos una primera pausa. Pausa y enseguida venimos con mucho más.